Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull, y paso a exponer la ponencia del estudio de comunicación política de cómo Andorra consiguió comunicar que era un país iberoamericano. Para hacer esto, previamente tenemos que plantear brevemente algunos elementos. Primero, ¿qué son las cumbres iberoamericanas? Las cumbres iberoamericanas es un sistema clásico de conferencia de cumbres que se instauró, se creó en el año 1991 en Guadalajara y anualmente hasta 1994, que se empezó a hacer bianualmente, reúne 19 jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe, más, hasta la incorporación de Andorra, 2 jefes de Estado y de Gobierno de la península ibérica, España y Portugal. No es una organización internacional, es el sistema de conferencia de cumbres, tiene una Secretaría General permanente, que es la SEGIP, y es una expresión clásica de diplomacia y de relaciones en el ámbito multilateral. En segundo lugar, tenemos que hablar de Andorra. Andorra, que el año 1993, por fin, fruto de un proceso de evolución interno y externo de organismos internacionales, el 93 superó un sistema de dependencia de la soberanía de los 2 copríncipes, del copríncipe presidente de la República Francesa y del obispo de la Seu d'Urgell como el otro copríncipe, y avanzó hacia una constitución, la Constitución del 93, que instaura un régimen perfectamente democrático y homologable al de sus entornos. Los copríncipes continúan siendo los 2 cojefes de Estado, los 2 en un sistema que solo se repite en San Marino, que no hay un jefe de Estado, sino 2. Y finalmente, tenemos que hablar de cómo Andorra, a partir de la Constitución, impulsó una política exterior que no podía hacer antes, porque la política exterior estaba en manos de sus copríncipes, que empezó por un acuerdo tripartito de fronteras y continuó con un objetivo que se culmina en el mes de noviembre de 2004, que es la entrada a la vez de Andorra en la Organización Internacional de la Francofonía, de la Francophonie, y en el sistema de cumbres iberoamericanas. Es una expresión de la evolución de la política exterior andorrana, que consideran que no pueden tener representación diplomática en muchas capitales, pero que a través de los organismos internacionales, como Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y a través de conferencias multilaterales, como estas 2 que he apuntado, la Organización Internacional de Comercio, que es de la Francofonía, que es una organización internacional, y las cumbres iberoamericanas, que es un sistema de conferencias, pueden multiplicar su eficacia de proyección internacional. Pues bien, en 1991, cuando se crearon las cumbres iberoamericanas en Guadalajara, nadie echó en falta Andorra en aquel momento. Se pensó bastante razonablemente que era un sistema completo, que era un sistema con todos los países que debían integrar por los 3 criterios que se plantearon. Primero, criterio geográfico, América Latina, Caribe o península ibérica, y Andorra es península ibérica. 2, comunidad de valores. No se puede decir claramente comunidades democráticas, porque algunos países iberoamericanos adolecen de una falta de estructuras democráticas, pensamos en Cuba, pero también en estos momentos en Venezuela, y otros tienen que perfeccionar el sistema democrático, pero sí de estructuras aparentemente tendentes a la democracia. Y finalmente las lenguas de trabajo, que eran el castellano, el español y el portugués. Pues bien, en el 91 se crean las cumbres iberoamericanas, entran todos los miembros, 19 de América Central y del Sur, 2 de la península ibérica, y Andorra en aquellos años, en los años finales de los 90, empieza a hacer un relevo en lo que podríamos denominar sus cuadros políticos, sus élites políticas de un país pequeño pero soberano, y que tiene todas las estructuras, que tiene su representación internacional. Aquí entra en juego 2 personas relevantes. Juli Minovas, que fue el primer embajador de Andorra en Naciones Unidas el año 94, el año después de la aprobación de la Constitución, y Jaume Gaitán, que encontraremos en la explicación, pero que en aquel momento era un joven diplomático andorrano que se fue a Madrid a estudiar en la escuela diplomática un máster para incrementar sus capacidades. Minovas y Gaitán, que son generacionalmente bastante de la misma generación, en sus años en Madrid, porque Minovas
después se va de Naciones Unidas a embajador ante el Reino de España a partir del 98, empiezan a pensar y elaborar la idea de que sería bueno que Andorra multiplicara su eficacia en las relaciones internacionales entrando a formar parte de las cumbres internacionales. Para hacer esto se tuvo que desplegar una política de comunicación política, que era convencer a los países iberoamericanos a través de los embajadores en Madrid o de algunos ministros con los que tenían relaciones, porque algunos embajadores en Madrid después fueron ministros, que era pertinente que Andorra se incorporara, y también convencer dentro de la sociedad andorrana de que Andorra jugaba a favor de su proyección internacional incorporándose en las cumbres multilaterales. Esto, que es una elaboración a fuego lento, se precipita cuando el año 2001 Juli Minovas es nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Andorra y nombra a su compañero en los años de Madrid y su sustituto como embajador en Madrid, Jaume Gaitán, lo nombra al poco tiempo director general de Asuntos Multilaterales, con un encargo muy claro: perfeccionar la presencia de Naciones Unidas, pero también, y en el Consejo de Europa, pero también trabajar la candidatura de Andorra para las cumbres iberoamericanas. Y esto se produce en 2004. Y, de acuerdo con un principio de la política exterior andorrana, que es el principio de equilibrio entre los dos países vecinos, Francia y España, en el mismo Consejo de Gobierno se aprueba la candidatura para la Organización Mundial de la Francofonía y la candidatura para la Organización Mundial de las Cumbres Iberoamericanas. Se presentaron dos resistencias en los meses entre la aprobación y la incorporación. Una, el tema de la lengua, evitar que el catalán se convirtiera en una tercera lengua oficial de las cumbres, en tanto y en cuanto el catalán es la única lengua oficial de Andorra, pero se hicieron dos interpretaciones. Una, asunción del acervo cultural de las cumbres iberoamericanas. En Andorra se utiliza mucho el español y mucho el portugués, porque hay una presencia muy importante de portugueses, y también se hizo la interpretación de que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución española, el catalán es una lengua española, que tiene la protección de la Constitución española, con lo cual era una forma también de acceso. La segunda preocupación era intentar diplomáticamente evitar que los jefes de Estado de Andorra representaran a Andorra en las cumbres iberoamericanas, porque se habría podido producir la situación algo singular, para decirlo de alguna forma, de que el presidente de la República Francesa, como copríncipe, también jefe de Estado de Andorra, participara en las cumbres iberoamericanas y daría un nuevo ángulo y una nueva perspectiva. Al final se pactó que la presencia sería a través del jefe de gobierno y no de los jefes de Estado. Ya está. En 2005 en Salamanca se incorporan y tienen un papel activo, hacen donaciones voluntarias a la Secretaría General Iberoamericana, y ahora algunos andorranos, entre los cuales Jaume Gaitán, tienen puestos destacados en la Secretaría General Iberoamericana. Y este reto de convertir a Andorra en un país iberoamericano con todas las posibilidades diplomáticas que esto supone, se culmina cuando en el mes de abril de 2021 Andorra asume la organización y recibe a los jefes de Estado y de Gobierno de una cumbre iberoamericana. Nada más y muchas gracias.